con el punto número 1, notas recibidas del secretario de Planeamiento, Relaciones Institucionales y Vinculación Comunitaria, Otto Wester, nota que pasa a cada uno de los bloques. Por su aprobación, resulta aprobado por unanimidad. Tengo pedido de palabra del concejal Daniel López. Hola. Gracias, señor presidente. Es para solicitar que se incorpore en el orden del día el proyecto que se encuentra en la Comisión de Presupuesto y Hacienda y Acuerdo, creando el programa Régimen de Promoción, Fomento, Desarrollo de las Economías del Conocimiento, de acuerdo a lo que establece el artículo 96 del Reglamento Interno. Muchas gracias, concejal. Para lograr el cometido debo poner su punto a consideración del cuerpo, necesitando para la inclusión mayoría absoluta. Por su aprobación contamos 2 votos positivos. Por su no aprobación no hace falta, sí, porque no ha logrado los votos. Gracias, concejal de Falco. Resulta entonces la petición realizada, concejal, rechazada. Pasamos al punto número 2, despacho de la Comisión de Acuerdo sobre proyecto de ordenanza de Hacemos por Córdoba, designando con el nombre de gobernador José Manuel de la Sota al subnivel ferroviario. Concejal Julio Yola. Gracias, señor presidente. La verdad que me siento muy orgulloso poder estar defendiendo este proyecto de ley presentado por el bloque Hacemos por Villa María, mediante el cual se propone designar al túnel subfluvial de nuestra ciudad con el nombre del 3 veces gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota. Esta obra de gran importancia que fue realizada durante la intendencia de Eduardo Castelo, de un proyecto de política y de gestión que venimos hace 24 años llevando a cabo, ha significado la unión de 2 partes de Villa María que estaba resignada a su difícil tránsito, toda vez que la cortaba de norte a sur las vías del ferrocarril. Justamente por eso consideramos que debe llevar el nombre del exgobernador Juan Manuel de la Sota, un hombre de diálogo que invitaba a crear puentes entre los argentinos, a hablar de aquellas cosas que nos unen, no de las que los desunen, y siempre tendiendo una mano para dar una solución. Hago un poquito de historia de lo que fue el doctor Juan Manuel de la Sota. Nació el 28 de noviembre, José Manuel de la Sota, disculpe. Nació el 28 de noviembre de 1949, de profesión abogado y docente, fue diputado nacional de Córdoba, embajador en Brasil y gobernador de Córdoba por 3 períodos, desde 1999 a 2003, de 2003 a 2007 y de 2011 a 2015. Lamentablemente, con fecha 15 de septiembre de 2018, en un accidente de tránsito, dejó de existir. Su liderazgo político y visión estadística y su importancia para el pueblo de Córdoba no admiten discusión. De la Sota consolidó como hacedor de obras públicas con una política económica de bajos impuestos en alianzas con el sector agropecuario de Córdoba. Entre los hechos más destacados de su gestión como gobernador podemos destacar en materia de impuestos que cumplió con su promesa electoral de bajar los mismos un 30%. En materia de obra pública se financió
la construcción de 12.000 viviendas para sectores carenciados, 244 nuevas escuelas y en tanto, y a través de un préstamo concedido por el Banco Mundial, se realizó una ampliación y mejora de 4.500 kilómetros de rutas provinciales no concesionadas a través del programa Caminos Provinciales. En materia de reforma administrativa, se impulsaron nuevos derechos para los habitantes de las provincias a través de la sanción de la Carta de Derechos del Ciudadano, que, entre otras cosas, reconoce la tutela de los intereses colectivos y de los intereses difusos. Y crea el ente regulador de servicios públicos, el ERCEP, para regular la calidad de los servicios públicos de la provincia. La ampliación de número de ministros y la unificación y digitalización del sistema de mesa de entrada y salida de la provincia. La incorporación del capital privado al Banco de la provincia de Córdoba y la racionalización del personal de la administración pública provincial a través de la reducción de las edades jubilatorias, Ley 9045 y la creación del régimen de pasividad anticipada voluntaria, Ley 8833 del año 2000. En cuanto a la estructura administrativa pública provincial, promovió la apertura y extensión de los servicios públicos restringidos bajo la emergencia pública del gobernador Mestre. Reabrieron las escuelas en todos los niveles de enseñanza y se amplió las redes de atención hospitalaria. En materia de Constitución, impulsó la reforma constitucional de la provincia de Córdoba del 2001, que estableció un nuevo mecanismo de representación legislativa, que hoy la conocemos como el Parlamento Unicameral. A través del decreto 2596 puso en funcionamiento el boleto educativo gratuito, un esquema de pasajes de transporte interurbano y urbano gratuito para los estudiantes, docentes y auxiliares de los 3 niveles educativos. En segundo lugar, puso en marcha el programa provincial Medicamentos, destinados a brindar los medicamentos prescriptos a pacientes ambulatorios de los establecimientos asistenciales públicos sin cobertura social. En cuanto a las acciones de promoción artística de la SOTA, otorgó la exhibición del pago de los impuestos sobre ingresos brutos y sellos a las actividades de producción, representación, composición e interpretación de eventos culturales y o espectáculos musicales artísticos crecientes y que se realizan en la provincia de Córdoba. Consideramos esto que el subnivel, esta obra que hemos hecho referencia y que vive en el cotidiano de los villamerenses, debe llevar el nombre de él, no solo por las razones aquí esgrimidas de su trayectoria como político, como gobernador, sino también para aquellos que lo hemos conocido, que hemos tenido el gusto de conocerlo personalmente, por ejemplo, en el caso mío, cuando era un novel estudiante de abogacía, que trabajaba en tribunales de Córdoba, en Cuarta Civil, y él era ya abogado de una compañía aseguradora. Siempre charlábamos y siempre era uno de los abogados que dejaban alguna enseñanza o algún buen consejo. Considero que está de más mencionar sobre las cualidades y calidades. Quiero rescatar las calidades humanas de José Manuel, para aquellos obviamente que hemos conocido y para aquellos que no lo conocieron. Es bueno transmitirlo. Siento profundo orgullo de haber podido dedicarles unas palabras y ofrecer a esta obra tan importante de Villa María que nos deje que pueda llevar su nombre, porque verdaderamente es un orgullo, fue un orgullo para la política de Córdoba, como fueron otros también, pero hoy le estamos dedicando este homenaje a José Manuel y solicito que el resto de los concejales nos acompañen en forma unánime a este pedido. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, concejal Julio Oyola.
Tengo pedido de palabra del concejal Carlos de Falco. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Quisiera referirme a la obra del subnivel en particular y a las implicancias que tuvo el exgobernador José Manuel de la Sota en el mismo. Comparto lo que ha mencionado el señor concejal doctor Oyola en el sentido de los valores de las obras realizadas por el doctor de la Sota, como así también quisiera agregar el espíritu democrático que campeó siempre en Sota, y agregarle a todas las cosas que dijo que fue el creador del Consejo de la Magistratura con la reforma constitucional. Más allá de que existió en la época del doctor Angelo una comisión asesora que no es exactamente lo mismo. Respecto a la obra en cuestión, es importante señalar que ha sido una obra que se construyó en una de las etapas más difíciles de la República Argentina, quizá la más difícil en muchos años, y ha sido un sueño de muchos dirigentes. Hablaba los otros días el concejal Caroni de que efectivamente el profesor Bairre había tenido una idea que no se concretó, pero hubo una decisión política del entonces intendente Eduardo Castelo de la construcción de la obra que presentó muchísimas dificultades, primero las napas y fundamentalmente la parte económica, porque en medio de la obra, o cuando la obra recién iniciaba, comenzó en la Argentina el debacle de los años 2000, 2001. Y fue allí donde el gobernador de la Sota, en ese momento, el gobernador de la Sota, bien digo, tomó la decisión política conjuntamente con el Estado municipal de finalizar la obra. A lo que dé y como dé lugar, había que concluir la obra. Y en ese punto evidentemente tuvo mucha trascendencia lo que hizo el entonces intendente Castelo, porque fue el que motorizó. Pero el gobernador de la Sota tuvo la recepción y le dijo concretamente a Castelo: mira, Eduardo, la obra se va a hacer y no sé de dónde, pero el dinero se juntó y la obra se hizo. Esa es una parte muy importante. Y la otra parte que yo quiero recordar de esta obra fue que esta obra se inauguró en el momento más difícil de la República Argentina, en el momento del que se vayan todos. Y más allá de las prevenciones que se tenían cuando la obra se realizó, y pese a las implicancias que podría tener en cuanto a su persona, el gobernador de la Sota vino al acto de inauguración. Y quiero recordar que en ese acto había casi 30.000 villamarienses, de los que seguramente muchos no formaban parte ni de nuestro proyecto, ni han sido votantes, han sido en general ciudadanos que han manifestado no solamente el beneplácito por la obra, sino que han demostrado el respeto democrático a un gobernador, a un intendente, a los funcionarios y fundamentalmente, como dijo el doctor Oyola, a una obra que cambió la ciudad. Así que de manera tal que obviamente estoy absolutamente de acuerdo, tal como lo manifestamos en la comisión, al firmar el despacho en la comisión de acuerdo con inscribir a este subnivel con el nombre del doctor José Manuel de la Sota. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, concejal de Falco. Tengo pedido de palabra del concejal Daniel López. Gracias, señor presidente. Y en realidad dice que las grandes obras las sueñan los locos, las ejecutan los luchadores y las disfrutan los felices. Y también los que critican, porque formó parte de la crítica también esta obra, ¿no?
Pero yo le quiero agregar, porque un debate lindo e interesante sobre la historia de la ciudad y de aquellos que soñaron esta obra, más allá de aquellos que la ejecutaron. Pero buscando en algunos libros de historia, me he encontrado que en el periodo, se lo vamos a leer de un libro que salió con la historia de Villa María, que en el periodo democrático que se reinició en el año 1973, en la época del doctor Pisorno, también hubo otro soñador del PJ que pensó este tema. Se presentaron dos proyectos en el Consejo Deliberante en la época democrática. Uno fue del concejal Alacino, Delmo Alacino, que fue concejal del doctor Pisorno, que proponía la construcción de una obra del cruce de vías sobre calle Mendoza. El otro concejal, y haciendo alusión a lo que decía Luis Caroni en la comisión de acuerdo, fue el concejal Bairre, que generó toda una polémica. Me acuerdo en esa época cuando Bairre propuso, pero Bairre creo que también propuso que solicitaba que se otorgara un plazo de 24 meses al Estado Nacional para que retirara, además, el emplazamiento ferroviario, que se retirara las vías de ese sector, que eso también fue lo que propuso el concejal Bairres. Yo creo que fue una obra de la comunidad, por eso, más allá de que lo hizo un hacedor, como fue en el periodo del intendente Eduardo Castelo, que también tuvo un grupo de funcionarios que acompañó esto, que acompañó esta respuesta que esperaba la gente, ¿no? Porque en realidad, si bien el ferrocarril en la historia de la ciudad fue un elemento determinante para el desarrollo de la ciudad, en los comienzos de la fundación de Villa María, sin duda que gran parte del crecimiento del crecimiento de la ciudad se debió a que esta ciudad fue bendecida por el ferrocarril. Si bien era una fortaleza para aquel tiempo, se convirtió en el futuro en una dificultad, ¿no? Porque dividió la ciudad. Puso una barrera parecía a Villa María dos ciudades, la que estaba del otro lado del ferrocarril, como pasaba en los pueblos. Creo que hoy también, si uno recorre los pueblos de Córdoba, está la ciudad de este lado del ferrocarril, de las vías, y del otro lado del ferrocarril. Es muy clásico en las construcciones de la ciudad de Córdoba. Había como dos Villa María, la que estaba del otro lado y la que estaba de este lado. Una obra que fue concretada y que revitalizó un sector totalmente olvidado en esa época. Fue el comienzo del desarrollo de la ciudad, el corazón de la ciudad, de lo que hoy es el sector de Villa María, ese hermoso sector, que después se le fueron agregando otras cuestiones muy importantes, como la Medioteca, la Tecnoteca, el Parque de la Vida, el Teatro Leonardo Fabio. Y bien lo decía el concejal de Falco, porque yo fui testigo de esa obra, porque estábamos también, en esa época, yo era director de participación vecinal, y trabajamos mucho con los centros vecinales, con las instituciones. Mucha gente se involucró en este proyecto. No solamente el gobierno, que tuvo la cuestión de ponerlo en práctica, sino también muchas instituciones, los colegios de arquitectos, los colegios civiles, en fin, toda la comunidad trabajó en este proyecto. Y bien recuerdo la inauguración de ese subnivel ferroviario. Como decía el concejal de Falco, fue en un contexto del desprestigio de la política, en aquel que se vayan todos. Creo que todos los que estamos acá
recordamos esa época triste de la historia argentina, donde la Argentina y la clase política estaba desprestigiada. Es allí donde, en ese contexto histórico, se inauguró esta obra. Bien lo decía el concejal de Falco. Había muchas dudas sobre la realización del acto. Esto lo cuento porque lo conozco, porque lo he vivido, porque la gente realmente estaba muy enojada, pues estaba enojada con la política, enojada con los políticos. Y la verdad que había una encrucijada, es decir, ¿se hace el acto, no se hace el acto? ¿Cómo va a reaccionar la gente en ese acto? Y realmente fue un acto que fue increíblemente distinto a lo que pasaba en la realidad de la Argentina. Porque en Buenos Aires estaban los cacerolazos, y acá en Villa María realmente era una fiesta del pueblo cuando se inauguró este subnivel. Por supuesto que tuvo el gobernador de la Sota, el cual va a llevar el nombre que se lo tiene bien merecido. Pero también quiero decirle que fue importante el aporte que hizo la Nación en ese tiempo a través de los ATN, que lo dio Menem, pero después se cortó porque no hubo más plata. Entramos en una crisis social en la que se vayan todos. Sabemos cómo terminó en la historia argentina con relación a esto. Pero ahí estuvo el gobernador de la Sota que dijo: hay que terminarlo porque esto es importante, es una obra importante para los villamarienses, y fue él el quien puso el resto, la provincia, no él. Obviamente puso el dinero para que esto se terminara. Y se convirtió ese acto en un acto extraordinario, con una participación popular. Era como si estuviéramos en otra Argentina. Cuando en Buenos Aires, como decía, había manifestaciones en contra de las políticas y de los políticos, aquí en Villa María se festejó la inauguración de ese subnivel. Y la verdad que Villa María se vivía un clima de alegría, se escucharon con respeto los discursos tanto del gobernador de la Sota como el intendente Castelo. Y fue una bocanada, más allá de la situación del país que se vivía, fue una bocanada de esperanza, porque en realidad la gente, cuando vio que sus dirigentes concretaban obras importantes, por un lado los criticaba, pero por otro lado los aplaudía. Simplemente era para traer un poco la historia de esto, que en realidad fue una obra que la soñaron villamarienses, no importa de qué partido político lo han hecho, pero lo soñaron y lo pudimos concretar con la valentía de los funcionarios de esa época y con el esfuerzo de todo el pueblo de la ciudad de Villa María, como también se hizo la universidad, como se hicieron tantas obras que no solamente la pudieron concretar a través de los sueños y los tantos viajes que se hicieron en el caso de la universidad en Buenos Aires para traerla, pero sí acompañó toda una comunidad, que eso fue lo más importante. Así que nosotros vamos a apoyar este proyecto y con alegría y con muchos recuerdos positivos para nuestra ciudad. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias, concejal López. Concejal Luis Caroni, tiene uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Adelanto que el bloque Vamos Villa María va a votar positivamente este proyecto de ordenanza presentado por el bloque Hacemos por Córdoba, pero no vamos a dejar de preocuparnos por alguna cuestión que a lo mejor no llega al nivel de enojo, pero sí al buscar mejores mecanismos legislativos para que realmente la democracia que debe reinar en este cuerpo sea una realidad. Yo por ahí me imagino, y es una crítica, cómo haría el justicialismo para ejercer la democracia con adversidad en cámaras legislativas. Y lo decimos nosotros,
los radicales, los de Juntos por el Cambio, que nos tocó en oportunidades históricas, Alfonsín en el Senado, Mauricio Macri en ambas cámaras, gobernar con adversidad. Y en el marco de la democracia, trabajar en el seno de las casas legislativas para poder lograr las leyes que hacen posible el funcionamiento del Estado. Y este enojo lo voy a matizar un poquito con algún humor. Humor de que evidentemente fueron gaffes sin ninguna intención que cometió el concejal Julio Oyola. Primero habló del hacemos por Villa María, que eso lo vamos a conseguir. En algún momento vamos a tener bloques, vamos a estar todos juntos. Después habló del túnel subfluvial. Un amigo mío, militante radical, siempre que lo nombra dice el túnel subfluvial porque un defectito que tiene que sobra, cuando caen algunos milímetros de más, es difícil cruzarla. Y después también le dijo Juan Manuel al gobernador que hoy estamos homenajeando con este proyecto, que es José Manuel, y me hizo acordar cuando ese gobernador, y esto es la democracia, perdía eternamente todas las elecciones, el gran perdedor era en ese momento, había otro que era el gran ganador que lo tenía medio armado. Por ahí le decía Juan Manuel y alguien silbaba, paraba el silbido y lo levantaba. Y le decía, no, no se llama Juan Manuel, se llama José Manuel. Pero bueno, esto es para poner una cuestión. Y sí aclarar dos cuestiones históricas. Reivindicando todas las obras que manifestó el concejal Oyola, lo que no puedo estar de acuerdo, y no vamos a hacer una discusión de esta, cuando quiera lo hacemos, que levante como una cuestión de avance democrático un parlamento unicameral. El parlamento unicameral es un retroceso para la democracia de Córdoba. Y concejal de Falco, el Consejo de la Magistratura no se impuso por una reforma constitucional. El Consejo sigue rigiendo la Constitución del 23, reformada en el 87, en cuanto al mecanismo de nombramiento de los jueces. Cuando se hizo esa unicameral, no se aprovechó para que el Consejo de la Magistratura ya se había impuesto en el 94 por impulso de Alfonsín en la Reforma Nacional, no se pusiera por Constitución, sino que es simplemente una ley que existe, que algún momento hasta lo podría atacar de anticonstitucional, donde hay también un decreto, y lo han hecho tanto de la Sota como Schiaretti, de que respetan el orden de funcionamiento, de mérito que hace el Consejo de la Magistratura. Lo conozco perfectamente porque en 2 oportunidades me tocó ser miembro representando a los abogados del interior en ese consejo. Pero, y acá voy donde nosotros queremos manifestar esta especie de enojo, para llamarlo de alguna manera, es que en diciembre del año pasado habíamos presentado un proyecto que nunca fue tratado, y no fue tratado porque no le interesa a la mayoría, como pasa generalmente en este Consejo Deliberante, cuál era ponerle el nombre de Daniel Bairre, que había muerto más o menos contemporáneamente cuando presentamos el proyecto, unos meses después, basado en algunas cuestiones que adelantó Daniel López, pero que la vamos a precisar para que haya rigor histórico en esta cuestión, porque después vamos a tratar una ordenanza que tiene mucho que ver con la historia de Villa María. El concejal Bairre presentó primero el proyecto de, para llamarlo de alguna manera, el primer túnel que comunica a las 2 Villa María, que tuvo dos grandes hacedores. Bairre en el Consejo Deliberante
Me estoy refiriendo al paso que existe entre Barrio Santana y Barrio Rivadavia, que fue la primera conexión entre las dos Villa María, como bien lo decía Daniel recién. Eso fue un proyecto de Daniel Bagre como concejal del 73 y otro gran hacedor en el ejecutivo del doctor Pizorno, su secretario de gobierno, el hoy decano, no sé de qué facultad, es facultad de Ciencias Sociales, el decano Aldo Paredes. Aldo Paredes era secretario de gobierno del doctor Pizorno y realmente fue el que se encargó de que esa obra, que la sueñan algunos y la ejecutan otros, como dice Daniel, se concretara. Eso fue del 73 al 76, cuando estaba la gran discusión y cuando la solución, que tampoco vamos a llevar la discusión, todavía podíamos seguir discutiendo esto, en ese momento era trasladar las vías de la ciudad de Villa María hacia la afuera de la ciudad de Villa María, recriminación que en el gobierno de don Arturo Ilía recibieron los dos diputados nacionales que tenía Villa María, porque en esa época teníamos dos diputados nacionales, por el mismo partido político, por el mismo grupo interno de ese partido político, los dos de Villa María, el escribano Juan Antonio Fiol y Isidro Fernández Nuño. Y le criticaban que no habían hecho nada, que habían calentado la banca porque no habían logrado trasladar el ferrocarril, como muy poco tiempo después la ciudad de San Francisco sí lo hace. Y el modelo era San Francisco. Pasa esa cuestión y viene la elección del año 1987. La elección del año 1987, que gana Miguel Ángel Beglia, pierde el doctor Moroni. Hubo una interna radical donde Daniel Bagre, que había sido senador provincial, era precandidato de un agrupamiento interno de la Unión Cívica Radical. Y ahí hace este proyecto, y es bandera de su campaña, que era un poquito más completo que este. ¿Cuál era? Más o menos algo parecido a este túnel. Hoy tenemos, que es una obra muy importante, nadie lo puede negar, a lo que le agregaba también pasos por encima en el Boulevard Sarmiento y en el Boulevard Vélez Sarsfield. Esto fue armado por un arquitecto muy reconocido de la ciudad de Villa María, que tampoco hoy existe, cuál es el arquitecto Carlos Alonso. Y quizás me animo a adelantarme también al otro tema, porque voy a hablar de algunos comisionados municipales. Carlos Alonso trabajó en épocas de facto e hizo cosas muy importantes en gobiernos de facto en la ciudad de Villa María. Entonces lo que quería decir que por ahí tendríamos que de alguna manera revisar esto de que todos los que estuvieron en Villa María, que es una ciudad chica, que nos conocemos todos, que no todos los que colaboraron con gobiernos de facto son parias, ni tampoco serán héroes, pero a lo mejor habrá que buscarle un lugar distinto. Entonces, este fue el proyecto de Bagre y por eso nosotros decíamos que tenía que llevar este túnel que conecta Villa María correctamente, como lo dijo López, el nombre de Daniel Bagre. Lamentablemente, la mayoría se impone y nosotros no podemos dejar de reconocer que y de ninguna manera votaríamos en contra, a pesar que nosotros teníamos otra intención, a que se le ponga el nombre de un gobernador que fue 3 veces electo gobernador de la provincia de Córdoba, que hizo mucho por la provincia de Córdoba y que hizo mucho también por la construcción de este túnel en el aspecto económico, esta idea que pudo implementar y llevar a cabo el intendente Eduardo Castelo. Estas son las razones que nosotros queríamos aclarar, pero que de ninguna manera nos van a llevar a actuar de una manera incorrecta, sino que vamos a votar con ustedes, vamos a levantar la mano con ustedes para que se le ponga el nombre de José Manuel de la Sota, o gobernador de la Sota, no sé bien cómo dice el proyecto, al túnel que lo tenemos
muy cerquita de esta casa donde funciona el Consejo Deliberante, la ex casa de Pereira y Domínguez. Nada más, señor presidente. Muchas gracias, concejal Caroni. Tengo pedido de palabra del concejal Juan Carlos Cladera. Gracias, señor presidente. Los hombres y las mujeres que pertenecemos al campo nacional y popular tenemos como consigna fundamental la realización concreta de los sueños colectivos, la construcción material de nuestras mejores aspiraciones. Ya lo decía el general Perón, mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar. Porque sabemos que hacer es una manera de decir y porque sabemos que lo que define tanto a la naturaleza humana como la historia de los pueblos son los actos, los hechos concretos, las acciones que nos definen, más allá de las palabras y las buenas intenciones que preceden al gesto definitivo de la realización. Por ello y desde de esta absoluta materialidad del sueño a su concreción, es que hoy venimos a imponer un nombre a esta obra que significó el inicio de una verdadera transformación, la dinámica de la ciudad. Y si algo debe caracterizar a un movimiento político, es precisamente su voluntad de transformación. Muchos de los presentes recordarán el predio ferroviario, precisamente al frente de donde nos encontramos en este instante, un espacio abandonado, con chatarras, alimañas y maleza, que dividía literalmente a la ciudad en dos, que aislaba una parte de la ciudad cada vez que el tren la atravesaba, con todos los inconvenientes que ello acarrea. Desde la mirada histórica podemos y debemos reconocer a aquellas personas que contribuyeron a imaginar una ciudad mejor, pero aún más a los hombres y mujeres que encarnaron esas ideas, las sostuvieron y defendieron hasta alcanzar su efectiva realización, hasta la indubitable evidencia de la realidad. Allí está, material concreta, definitiva, precisa, real, para uso y beneficio de todos los villamarienses. Además, a la importancia de la función en sí, marcó el inicio de un proceso de transformación que ubicaría en la centralidad del espacio urbano una recuperación de todo el sector, desde donde se irradia una concepción de la cultura en su acepción más amplia, una cultura que encontró sus potenciales creativos, que recuperó la autoestima social y se proyectó con fuerza en todos los aspectos de una comunidad organizada. Desconocer o ignorar a quienes encarnaron estos momentos históricos no solo empobrece nuestro presente, sino que debilita ese legado transformador que debemos no solo atesorar, sino cultivar más allá de las palabras o los deseos en las obras concretas, necesarias y precisas para el bienestar y felicidad de toda la comunidad. Por ello, y en honor de los hacedores de esta obra, nos parece justo y pertinente nombrar al subnivel de la ciudad como gobernador José Manuel de la Sota, el gobernador que por aquel entonces y en un contexto de muchas dificultades económicas, no dudó ni un instante en acompañar la esforzada gestión del intendente Eduardo Acastelo. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, concejal Cladera. Concejal Julio López. Julio Sola. Gracias. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Hoy muchos andamos con furcio.
Le agradezco por concederme la palabra. Le agradezco la forma de dirigirse, ya que me nombró el doctor Caroni, que lo ha hecho con ánimos Giocandi, y es bueno que se ponga, que se pueda discutir y aceptar las observaciones que otro miembro lo hace y en la forma que lo hace. Le pido disculpas de haber cometido el furcio ese, ya estamos medio cansados a lo mejor, y le aclaro, para que quede y que conste en acta, de que el nombre, como tenía duda el doctor Caroni, es que solicitamos que se le ponga al túnel de Villa María, Gobernador José Manuel de la Sota. Gracias, señor presidente. Gracias, concejal Oyola. Concejal Karina Bruno. Gracias, señor presidente. Bueno, menos mal que habló el concejal Oyola recién, porque desde que empezó hasta ahora me perdí, porque se dijeron tantas cosas que para mí no tienen que ver con el sustento de este proyecto. Por eso volví a leer el orden del día, pero ahora que lo aclaró el concejal Oyola, estamos hablando de que se le va a poner el nombre de gobernador, no imponer, Gobernador José Manuel de la Sota al subnivel ferroviario. Digo esto porque, salvo alguna referencia del concejal Oyola y una mención que hizo el concejal Caroni, si de algo que no se habló acá fue de la Sota. ¿Y por qué un gobernador con el cual uno puede tener diferencias, pero ser elegido 3 veces por los habitantes de tu provincia, habla de la importancia y de la impronta que ha tenido? Y eso sería de necios desconocerlo. Dicho esto, y siendo de quien no comparte la inmediata partidización de las obras públicas, sí que la historia vaya haciendo que determinados lugares tenga como consecuencia esos homenajes, esos reconocimientos, pero que sea la historia, no la partidización que tan fácilmente hace manos, como dijo el concejal Cladera, el campo nacional y popular. Tiene esa necesidad inmediata de imponer, como ya no tiene más dónde ponerle Perón, vamos por otras cosas. Entonces digo, y la lástima de no poder discutir la impronta de un hombre que ha hecho muchas transformaciones en la provincia y que merecía quizás que se hablara de él y no retrotraernos al homenaje de aquella gestión que se habló de un contexto político complicado. Digo, bastaría con leer los diarios de cuándo estamos peor, ¿no es cierto? Pero que termina siendo un homenaje al conductor de algún espacio político local que necesita constantemente de reivindicaciones de sus lugartenientes. Entonces eso es, porque si vamos a hablar de todas esas cosas, también hablemos de otras que también son parte de ese paisaje, como por ejemplo que fue Electroingeniería la adjudicada a la obra. Digo, si vamos a hablar de la obra y no del hecho de ponerle el nombre gobernador de la Sota al subnivel. Entonces, si vamos a hablar de todo eso, hablemos de todo. Yo pensaba que la cosa iba a venir por el lado del homenaje y no por intentar esto de decir que algunos son los que hacen y otros no. Digo, son gobiernos hace más de 20 años, son los que tienen que hacer las obras y la gente no se las tiene que agradecer, son las obligaciones que tienen los gobernantes. Esto es así. Lo que digo es que estamos hace más de 40 minutos hablando en un temario de 2 temas, cuando la realidad avasallantemente pasa por otros lados discutiendo o hablando de imposición de nombres y de reivindicaciones de la nostalgia de los que alguna vez fueron. Y a mí me hubiera encantado que todas estas sesiones hubiéramos hablado de otras cosas. Incluso de los proyectos que pide acá incorporar el bloque escindido, pero que no los pide en comisión, que son temas muy interesantes porque hacen a la economía de nuestros vecinos y de las empresas que llevan adelante. Pero esos temas no los discutimos, hablamos de los nombres y en función de hablar de los nombres empezamos a hablar de las internas. Yo les voy a decir algunos de los proyectos o algunos de los temas que muchos proyectos este bloque ha presentado, que están guardados, algunos que hay que desempolvar.
Algunos que, si recorren un poco de la calle, la gente te pide seguridad, acceso a la vivienda, tránsito, el flagelo de la droga, que cada vez hay más chicos, el estado de las calles, la falta de riego, la falta de barrido, la presión tributaria que hay en exceso de la cantidad de tasas municipales. Lo estamos viendo en el ente en control. La mitad, para conectar un medidor, la mitad del costo se lo llevan tasas municipales. La falta de atención en lo que es de salud en determinados horarios en los barrios, ni hablemos de las guardias pediátricas. Si quieren podemos hablar de la falta de infraestructura en las escuelas públicas provinciales, en los barrios periféricos. Podríamos hablar también de los índices de inflación, 29,3 de lo que va del año, 60 interanual, una canasta básica para 4 integrantes de una familia de más de 99.000 pesos de su gobierno. Digo, todos esos temas es lo que deberíamos estar discutiendo con su bajada local. Mientras tanto, solamente nos dedicamos a ponerle nombre a las cosas, un consejo deliberante de 12 miembros, para aprovechar fundamentaciones que tienen que ver con cosas que no le importan a nadie, salvo a la que lo están diciendo. Digo, también debemos poner en claro cuál es el valor de un cuerpo deliberativo y empezar a discutir las cosas que necesariamente debemos, porque la realidad de la gente, mientras nosotros hace 40 minutos que estamos a hablar, y ni siquiera ya desde la Sota, pasaron 1000 cosas. La agenda de la gente está por otro lado, señores concejales. Y no es porque yo lo digo porque lo dice la realidad. Mucho tiene que ver a veces los microclimas y creer que los ombligos del mundo pasan por las discusiones que se dan en el seno del Consejo y no es así. Entonces, me parece que hay que replantearnos varias cosas. A medida que fueron hablando fui anotando esto porque no era un tema que iba a hablar. No sé si yo siendo gobierno me dedicaría a ver si mi principal prioridad es qué nombre le pongo a una obra pública. No lo voy a discutir eso. Como tampoco, como dijo el concejal Cabrón, vamos a discutir y cuestionar que ustedes hayan decidido con la aprobación unánime de todos y no con la imposición de algún sector, dar este nombre. Pero digo, hay tantos temas, hay tantas cosas importantes, tanta realidad avasallante día a día, tanta demanda que pasa por otro lado, que esto que ustedes dicen que es la agenda de la gente no lo es. Así que si no se hubiera desviado la fundamentación y se hubiera hablado solamente del exgobernador, quizá esto no lo estaría diciendo. Pero como se fueron para lugares donde es difícil ignorar lo que se dice, los invito a que discutamos los temas importantes. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, concejal Bruno. Concejal Romeo Enzo. Presidente, es simplemente para adherirme in totum a las palabras que precedieron recientemente y las hizo mi pensamiento también la presidenta de mi bloque, Karina Bruno. Adhiero totalmente a sus palabras. La agenda de la gente tiene muchos temas que esperan. Y obviamente no quiero hacer alusiones de cocardas ni nada por el estilo en relación a un tema que probablemente podría haber sido discutido de otra manera. Nada más, presidente. Muchas gracias, concejal Benzo. Me toca poner a consideración de forma general del punto número 2 del orden del día. Por su aprobación, resulta aprobado por unanimidad. Lo hacemos en forma particular. Su artículo primero, por su aprobación, resulta aprobado por unanimidad. Y su artículo segundo, que también resulta aprobado por unanimidad. Vamos al punto número 3, despacho de la Comisión de Acuerdo sobre proyecto de ordenanza de Vamos Villa María, declarando patrimonio histórico de la ciudad al mausoleo de Joaquín Pereira y Domínguez. Concejal Luis Caroni. Gracias. Señores concejales. Presidente. Ya que estoy escuchando estas palabras,
me voy a permitir una digresión antes de ingresar de lleno al tema por la cual he solicitado el uso de la misma. Cuando hablé de gobernar en minoría, recién me olvidé del doctor de la Rúa. Sí que gobernó de la Rúa, en minoría. Fíjense las diferencias, las comparaciones que estamos haciendo en este momento y cómo se juega distinto en los lugares que hay que jugar. Y cuando la concejal Karina Bruno habló de toda la agenda de la ciudad de Villa María, yo le agrego dos cositas para que se desempolven también, que pasó un año y le hemos reingresado, que también tiene que ver con la gente y que también tiene que ver con la agenda. Los corruptos no pueden ser gobierno y tenemos que aprobar ficha limpia. Y no puede ser, señor presidente, que hace 25 años se sancionó, se legisló sobre la falta grave y todavía no tenemos una ordenanza. Dicha esta digresión, que me permití tenerla por la tribuna que estaba un poco acalorada, vamos a pasar al tema que hoy nos convoca. Y voy a empezar nombrando a la presidenta. No, le digo presidenta porque es costumbre nombrar presidente a quien ha sido presidente. Que los otros días correctamente manifestó que los pueblos deben hacer honor a su historia. Que no se puede mirar el presente, no se puede planificar el presente y mucho menos mirar hacia el futuro si no conocemos la historia. Y este proyecto está orientado en eso, señor presidente. En una visita que antes hacía muy seguido, que la pandemia un poco le interrumpió, al cementerio de la ciudad de Villa María, caminando por una de las avenidas centrales, veo que la tumba de Pereira Domínguez, de Joaquín Pereira Domínguez, estaba en venta. Y esto motivó realmente mi preocupación y la elaboración de este proyecto, que agradezco la correspondencia que ha tenido el bloque oficialista para que pudiéramos estar tratándolo y convirtiéndolo en ordenanza. De Pereira y Domínguez, poco conocemos los villamarienses. Si le preguntamos, lo primero que van a decir el parque. Del parque nos vamos a acordar del ingeniero Mandrile y del episodio que pasó en aquella oportunidad cuando se compraron estas tierras. Nos vamos a acordar de Horacio Cabezas, que realmente como historiador le encantaba toda la trayectoria de Pereira y Domínguez, y que se pone el nombre a ese parque, se convierte esa compra de tierras que hace el ingeniero Mandrile en un parque para la ciudad, en un lugar bien ubicado para la ciudad que realmente pulmón verde faltaba sobre esa ubicación. Generalmente los villamarienses nos acordamos de Manuel Ocampo, como su fundador, fue el fundador, no hay duda. Recién, cuando hablaba del arquitecto Alonso, hay una cuestión que es esencial para Villa María, cuál es este libro que tengo acá, que es la historia de la ciudad de Villa María. Y la historia de la ciudad de Villa María, esto es realidad, porque un comisionado de aquel momento, que todos, y fundamentalmente los que somos abogados, lo conocimos, el doctor Eduardo Martínez Goletti, llamó a concurso para esta cuestión. Y el concurso lo definió también otro abogado que ocupó ese cargo de comisionado, que también lo conocemos todos, o lo conocíamos todos, el doctor Julio Nobre Galascano. Sí, por eso lo conocíamos, por eso dije que lo conocíamos.
Ese concurso fue ganado por Juan Fingulino. Juan Fingulino era el seudónimo. Usó otro hombre muy conocido de Villa María, cual fue José Antonio Pedernera, voy a decir padre, porque todavía lo vamos a confundir con el hijo, que también abogado, que hasta hace poco tiempo distinguió y enalteció con su saber, su sapiencia y sus condiciones morales y éticas una cámara, un juzgado primero, una cámara de Villa María, José Antonio Pedernera hijo. En este libro, que es importantísimo para esta ciudad, y también hay que decirlo porque a lo mejor veo a Paula Miosa que lo está mirando mucho, tiene la encuadernación típica del doctor Antonio Sobral o de la fundación del doctor Antonio Sobral, porque también se hizo con el apoyo de la fundación de Antonio Sobral y guardan correspondencia con esa obra tan importante, no superada hasta el día de hoy, cuál es el plan de desarrollo para la ciudad de Villa María, hecha desde el Instituto Rivadavia por un montón de personas que también todos conocemos y que tiene una encuadernación, sus 4 tomas, muy similar a esto. Entonces, yo me voy a permitir leer 2 o 3 parrafitos de este libro, para primero que ponen claro que, porque también se discutió si la había fundado Ocampo o no la había fundado Ocampo, y se discutió si en qué fecha se hizo. Y este libro pone a luz todo eso. Entonces dice, en una escritura pública extendida en la ciudad de Córdoba el 4 de julio de 1867 y autorizada por el escribano don Carlos Valladares, don Manuel Acelo Ocampo confiere poder especial a don Pablo Barelier y lo autoriza para que en representación de su persona, acciones y derechos venda manzanas y sitios que le pertenecen al lugar denominado Paso de Ferreira, en el cual debe fundarse un pueblo y hacerse la estación del ferrocarril argentino. Demostración fehaciente de que estas tierras fueron compradas por Ocampo, que vino a Córdoba, no vino a Villa María, y que realmente es el fundador de la ciudad. Y acá vamos a ubicar a Pereira y Domínguez, pionero en el desarrollo de esta ciudad. Dice Fingulino José Antonio Pedernera padre, del plano del primitivo trazado de Villa María se hicieron varios ejemplares o copias. Una de ellas conservan los descendientes de la señora doña Elisa Cardama de Pereira, y que tal ejemplar es auténtico no cabe la menor duda. Su autenticidad consta en documentos públicos incontrovertibles, se publica por separado. En efecto, cuando don Joaquín Pereira y Domínguez adquirió a don Manuel Anselmo Ocampo, según boleto de venta, datado en Rosario de Santa Fe el 20 de mayo de 1880, los campos de la antigua estancia de Paso de Ferreira, dentro de cuyos límites se comprendía el radio urbano de Villa María, se combinó en la escritura pública correspondiente, se firmaría en Córdoba don Pablo Barelier, a quien el señor Ocampo apoderaría debidamente tal efecto. Se podría seguir leyendo, pero solamente también hay que aclarar que no solamente aparece como comprador de todos estos terrenos Joaquín Pereira y Domínguez, sino que también otro apellido muy ligado a Villa María y otro hombre muy ligado a Villa María, como es Marcelino Arregui, fueron socios, Marcelino Arregui y Pereira y Domínguez, en el empuje, el desarrollo que le dieron a esta ciudad que nació a la vera del riel. Fíjense cómo a lo mejor se conecta toda esta discusión que recién tuvimos con el ferrocarril, pero lo que no hay ninguna duda es si el motor del desarrollo, uno del gran motor del desarrollo de la ciudad, fue el paso del ferrocarril por esta ciudad de Villa María. Por eso creo que esta ordenanza, señor presidente, guarda correlación con eso que decimos. Tenemos que acordarnos de la historia y no permitir de ninguna manera que esto se venda
sino que se conserve en el patrimonio del municipio. Tenemos que agradecer, y esto fue iniciativa del concejal Oyola, de invitar a la comisión al director de Patrimonio Histórico de la ciudad, el arquitecto Las Heras, quien nos ilustró no solamente sobre el valor histórico que tenía la tumba, sino también con el valor arquitectónico que no lo habíamos notado nosotros cuando hicimos la autoría del proyecto y por esto lo hemos agregado correctamente en la comisión. Y en concreto, la ordenanza tiene 3 o 4 artículos. El primero la declaramos patrimonio histórico y arquitectónico. El segundo la declaramos de utilidad pública y su objeto de expropiación. El tercero decimos que se ponga en valor desde el punto de vista de la arquitectura ese mausoleo. Y bueno, habíamos tenido un cuarto artículo que bueno, fue sacado por la decisión de la mayoría, pero que implícitamente el Ejecutivo va a tener que hacer, que es lograr que los restos de Pereira y Domínguez, una vez que tengamos todo esto, no estén más en la ciudad vecina de Villanueva, sino que estén en Villa María. Entonces, agradeciendo que hoy convertamos en ordenanza este proyecto, me parece que es un homenaje a esta historia de la ciudad de Villa María. Tolstoy decía, pinta tu aldea y pintarás al mundo. Esta gente pintó su aldea. Entonces, esto yo lo hago, este bloque lo ha confeccionado en homenaje a la rendición histórica que tenemos que tener en Villa María. Y como lo nombré, porque era un admirador de Pereira y Domínguez, quiero dedicar que esta sanción de la ordenanza se lo ofrendemos de alguna manera a 4 grandes historiadores de esta ciudad que hoy ya, como dice el doctor Carlos de Falco, no existen más, han fallecido. Que es a José Antonio Pedernera Padre, que es a Horacio Cabezas, que es a Bernardino Dino Calvo y que es a Rubén Rueda. En homenaje a todos ellos, señor presidente, voy a solicitar a este honorable cuerpo sancionemos y le demos el voto favorable a este proyecto de ordenanza. Nada más, señor presidente. Muchas gracias, concejal Caroni. Ponemos a consideración el punto número 3 del orden del día. De forma general, por su aprobación, resulta aprobado por unanimidad. Lo hacemos en particular con su artículo primero, aprobado por unanimidad, artículo segundo, también aprobado por unanimidad, artículo tercero, aprobado por unanimidad y finalmente su artículo cuarto, que también es aprobado por unanimidad. Concejal Juan Carlos Cladera, le solicitamos arriar nuestra bandera.